¿Alguna vez te preguntaste cuántas células tenemos en nuestro cuerpo? ¿O cómo se originó la primera célula? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique. Soy curiosa de profesión y seré su anfitriona en este nuevo episodio. Cada semana, los miércoles y viernes, de 11:15 a 12:35 horas, afinaremos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Bienvenidos a esta nueva sesión. Como ya es costumbre, vamos a colocar el episodio pasado en nuestro portaobjetos para poder revisar los puntos más importantes. El episodio pasado fue un episodio bien especial, puesto que hablamos sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Conocimos qué es la salud mental, qué hábitos podemos tener para ayudarnos a tener una mejor salud mental, cuál es la realidad de la salud mental en nuestro país. Y sobre todo fue un episodio especial porque tuvimos a nuestro primer entrevistado, ¿no? Al psicólogo Braulio Rojas, que pertenece a nuestro centro de aprendizaje en la Universidad Santo Tomás, sede Iquique. Les sugiero puedan ver eh, su entrevista, que también la subimos de manera separada en una nueva lista de reproducción que se llama Diálogos bajo el microscopio. Allí vamos a dejar de manera más resumida todas las entrevistas que vayamos haciendo, pero el podcast de ese día fue bastante especial tomando en cuenta lo complejo que es hablar de salud mental muchas veces y cómo ha ido afectando a través de los años en nuestra sociedad este tema. Por lo tanto, se lo sugiero muchísimo. Pero hoy vamos a volver quizás a las ciencias más empíricas y vamos a volver a poner el cristal del tiempo bajo nuestro microscopio. Esta vez viajaremos a través de la historia para ver cómo descubrimos el bloque estructural de la vida, las células, y cómo hemos aprendido de ellas en la medida que la tecnología ha ido avanzando, puesto que es algo tan pequeñito, tan microscópico, que solamente de la mano de la tecnología pudimos haberla descubierto. ¿Por qué razón escogí este tema para la sesión de hoy? Bueno, porque no hace muy poco empezamos a encontrar nuevos organelos celulares de los cuales desconocíamos. Este es uno de los tantos que se han ido descubriendo, que es el hemifusoma. Muchos quienes estén estudiando en estos momentos biología celular o quienes estén en alguna carrera del área de la salud o de las ciencias biológicas, ya prácticamente se saben quizás de memoria los organelos dentro de una célula eucariota. Pero la verdad de las cosas es que nunca nos debemos olvidar que el conocimiento en ciencias va creciendo a partir de los conocimientos anteriores y por lo tanto siempre es válido que volvamos a encontrar nuevas estructuras en nuestra célula. No podemos creer que todo ha sido descubierto. No es solamente en las otras ciencias que siempre hay nuevos conocimientos, en biología también. Por lo tanto, vamos a ver este reportaje para conocer a este nuevo organelo, el hemifusoma. Aquí está, ¿cierto? Es de National Geographic España, este reportaje. Dice así, presentando al hemifusoma, una estructura celular recién descubierta que actúa como centro de reciclaje y tiene potencial para tratar enfermedades.
El hemifusoma ha sido descubierto empleando técnicas de criomio- criomicroscopía, ahí sí, electrónica, y abordar nuevas formas de tratamiento para enfermedades genéticas raras. Esto fue muy reciente, fue actualizado este año 2025, en junio del 2025. Por lo tanto, es importante que lo veamos. Voy a aumentar un poquito el zoom, ahí sí, para que podamos leer con tranquilidad. Entonces, cada célula de nuestro cuerpo es una pequeña fábrica. En su interior, un sinfín de orgánulos, los trabajadores, cumplen una función muy concreta. Las más conocidas, las mitocondrias, producen energía. Los ribosomas, unas estructuras formadas por mitades unidas, las proteínas que las células necesitan para crecer y dividirse. Y muchos otros siguen las directrices del núcleo para acabar realizando una acción concreta que permita a la célula y por ende al cuerpo humano del que forman parte sobrevivir. Gracias a la microscopía y al desarrollo de tintes especiales, los científicos han podido conocer y estudiar durante mucho tiempo a la mayoría de los trabajadores de esta fábrica celular, aunque de muy de vez en cuando, escondido en un rincón, aparece un trabajador totalmente desconocido para la ciencia. Un nuevo orgánulo se traduce en una nueva forma de comprender cómo funcionan las células, un nuevo prisma para analizar los mecanismos intracelulares y nuevas posibilidades para hallar tratamientos a enfermedades. Por eso es tan importante continuar con estos elementos. El hallazgo de una estructura vesicular llamada hemifusoma, descrita en un artículo de Nature Communications, abre este sinfín de posibilidades. Una estructura que los investigadores sospechan que actúa como un centro de reciclaje de otras estructuras celulares y cuyo funcionamiento es esencial para que no se produzcan ciertas enfermedades, puesto que hay muchas enfermedades que tienen que ver con la descomposición, por así decirlo, o la falla de algunos organelos internos. Por lo tanto, conozcamos al hemifusoma. El hemifusoma es un organelo un tanto especial. Está formado por dos burbujas, más bien vesículas, una grande y una pequeña, con las paredes hechas de grasas que no se tocan, perdón, que se tocan, pero no están unidas. Perfecto, gran distinción. Se tocan, pero no están unidas. Previamente, los investigadores pensaban que este tipo de estructuras, llamadas diafragma de hemifusión, eran pequeñas, menores a 10 nanómetros, lo que es pequeñísimo, y que aparecían y desaparecían muy rápidamente cada vez que la célula fusionaba dos burbujas o vesículas con contenido distinto para llevar a cabo una reacción química. Sin embargo, los hemifusomas son relativamente grandes, con un tamaño promedio de 160 nanómetros, lo cual es mucho en comparación a menores de 10. Y son muy estables, por eso no los consideramos solo vesículas y ahora los estamos considerando organelos propiamente tal. Ahí están las imágenes que fueron publicadas, ¿cierto?, en el artículo. Y es bien interesante porque casi parece como si se estuvieran fusionando, ¿no? Si vemos las secuencias se tocan, pero siempre hay una pequeña barrera. Distintos tipos de hemifusomas, son los que vemos aquí, tienen conformaciones especiales, ¿no? Aquí las imágenes son hechas con un microscopio electrónico. La segunda burbuja es más o menos una cuarta parte más pequeña que la principal y los investigadores especulan que se encargan de formar, estabilizar o expandir la vesícula mayor del hemifusoma que conforma. De momento se han encontrado dos tipos de hemifusomas. Los hemifusomas directos, en el que la vesícula más pequeña está situada en la cara exterior de la mayor, y el hemifusoma invertido, que se encontraría en el interior. Debido a esta variedad de conformaciones, los autores del artículo especulan que estas estructuras se encargan de la clasificación de proteínas y lípidos, así como su reciclaje y la formación de vesículas para la expulsión de los componentes tóxicos. Y esto es importantísimo. Y ahí tenemos, ¿cierto?, una
transformación de cómo pensamos, puede que estas vesículas, ¿no?, del hemifusoma se van fusionando entre sí, pero nunca se unen por completo y eso es lo fascinante, ¿no? Siempre mantienen esa separación. Es decir, el hemifusoma se trataría de una planta de reciclaje en miniatura que trata de aprovechar al máximo cualquier componente obsoleto que haya quedado en el interior de la célula y posteriormente expulsar todo aquello que no funciona. En palabras de Seham Ebrahim, PhD del Departamento de Fisiología Molecular y Física Biológica de la Universidad de Virginia, creemos que el hemifusoma ayuda a gestionar cómo las células empaquetan y procesan el material y cuando esto va mal, puede contribuir a enfermedades que afectan a muchos sistemas del cuerpo. ¿Cómo vemos un hemifusoma? Lograr ver estas vesículas en el interior de la célula no es una tarea sencilla. Para abrir una ventana al interior celular, los investigadores han tenido que, previamente, congelar las células a una temperatura inferior a menos 135 grados Celsius y cortarlas en rodajas extremadamente finas con una cuchilla de diamante. Uf, carito, carito. Una vez obtenidos los cortes, los han colocado bajo un haz de electrones, que es un tipo de microscopía, y han logrado obtener las imágenes de los organelos. Tras esto, mediante un software especializado, han logrado montar el puzzle celular en 3 dimensiones y así observar a todo detalle los hemifusomas. Lo realmente sorprendente es que estos orgánulos hayan pasado desapercibidos hasta ahora, afirman los investigadores. Son muy comunes en ciertas partes de nuestras células y extremadamente importantes para procesos esenciales en la misma. Si las vesículas son los camiones de reparto dentro de las células, el hemifusoma es como el muelle de carga, donde dejan su mercancía y la transfieren a otros lugares. Es un paso en el proceso que no sabíamos que existía, explica Ebrahim. Gracias a los hemifusomas, los investigadores especulan que se podría hallar la causa de enfermedades como el síndrome de Hermansky-Potlak, un trastorno genético que puede causar albinismo, problemas de visión, enfermedades pulmonares y problemas de coagulación de la sangre. No conocía esa enfermedad para nada, debo ser sincera. Este y muchos otros trastornos tienen su origen en cómo las células controlan sus componentes celulares, por lo que los hemifusomas abren una nueva vía de estudio muy interesante y esperemos fructífera. Por lo tanto, acá tenemos mucho que averiguar. Dudo que los docentes del área de biología celular quizás ya estén enseñando esto. Si lo están enseñando, genial, dedito para arriba. Yo no lo conocía, así que estoy fascinadísima. Y esta misma noticia fue lo que me llevó a pensar, muy bien, reconozcamos y veamos dónde el hemifusoma cabría dentro de la célula, ¿no? Y hablemos un poco de ella, mi tema preferido. Yo adoro a la célula. Por ello, para quienes no conocen mucho respecto de este tema, ¿qué tenemos en común todos los seres vivos y por qué decimos que la célula es tan importante? ¿No? Tanto bacterias como algas, hongos, plantas y animales, todos ellos son seres vivos porque están formados por diminutas células. La mayoría de las células son solo visibles a través del microscopio. Por lo tanto, durante muchísimo tiempo no conocíamos este mundo microscópico. Tuvimos que tener la tecnología, desarrollar la tecnología necesaria para observar este mundo tan microscópico. De la misma forma en que tuvimos que desarrollar lentes para los telescopios para observar el enorme mundo del universo, ¿no?, en la astronomía. Ahora, ¿qué es una célula? ¿Cómo lo definimos? La célula es la unidad básica que forma a todos los seres vivos. Realiza las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción. Y podemos encontrarlas en distintos organismos. Tendemos a clasificar a los organismos de acuerdo a cuántas células los conforman. Unicelulares son aquellos organismos que están formados por una célula y pluricelulares aquellos que están formados por dos o millones. Podemos ahí tener una escala enorme de tamaños, pero esa es la forma en la que los caracterizamos.
Y la célula, como podemos tener seres vivos unicelulares, es un ser vivo. Independiente de que nosotros, como humanos y animales, estemos formados por millones de células, a su vez, cada una de nuestras células está viva y la consideramos viva porque es capaz de realizar una serie de funciones vitales que nos permiten a nosotros vivir. Pero llegamos a este consenso y tendemos a enseñarlo a veces muy rápido, pero la historia detrás de cómo llegamos a ese consenso, cómo descubrimos este concepto, es fascinante porque durante muchísimo tiempo, siglos de nuestra historia, no conocíamos esto, solamente conocíamos los seres macroscópicos y por lo tanto tampoco teníamos muy clara la película de cómo era que surgían, ¿no? Durante mucho tiempo se creyó en la generación espontánea, que la vida simplemente aparecía. No teníamos las herramientas para poder llegar a este conocimiento. Pero actualmente sabemos que tenemos dos grandes tipos de células según su estructura, procariotas y eucariotas. Ambas tienen membranas celulares, material genético y citoplasma, que son los tres elementos básicos de una célula. Lo que ocurre es que tenemos diferencia en estos dos tipos, que son los que hemos descubierto, y la principal diferencia es cuán complejas son y cómo guardan su material genético. Las procariotas, donde encontraríamos a las bacterias y a las arqueas, que son bacterias más antiguas, tienen una estructura simple, son más pequeñas en tamaño, no tienen un núcleo definido, por lo tanto su material genético, como vemos, está flotando en el citoplasma. Son unicelulares y se presentan en lo que conocimos durante un tiempo como el reino Monera. Para los más antiguos deben recordarse que clasificábamos a los seres vivos en reinos, ¿no? Monera, fungi, eh, animal, vegetal, etc. Luego tenemos las eucariotas. Las eucariotas son células más grandes y por lo tanto más complejas, y lo que las define es su núcleo definido por una membrana, en la mayoría de los casos una doble membrana, que es allí donde está empaquetado y guardado de forma muy ordenada el material genético. Podemos encontrar aquí seres unicelulares o pluricelulares. Tenemos una gran complejidad y la mayoría de los seres vivos que observamos macroscópicamente son eucariotas. Por eso hemos estudiado más un poco estas células versus las procariotas. Presentes aquí tenemos los reinos protista, los hongos o reino fungi, animales y vegetales. Para quedar más claros con esta clasificación y porque a varios les debe hacer sentido por lo que vieron quizás en ciencias naturales, vamos a ver un video al respecto. Las células procariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea a la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. Las células eucariotas. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales.
Las células animales forman los tejidos, y estos, a su vez, forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la... Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a la célula. ¿Quieres seguir aprendiendo? Muy bien, este es un canal que les puede servir mucho para sus hermanos, sus primos, sus hijos, que se llama Smile and Learn. Explica los temas de una manera quizás un poco más didáctica, un poco más tridimensional, así que les puede servir muchísimo. Yo igual quise traerla porque también nos sirve a todos nosotros, ¿no? Muchas veces, como estas estructuras son tan microscópicas, si no tenemos acceso a un microscopio, verdaderamente no podemos verlas, así que videos como este, en donde los vemos de manera tridimensional, son muy, muy útiles. Una sola cosa a corregir del video. En las células eucariotas, como vimos que hay más de un reino, no solo el animal y el vegetal, de igual manera hay otras células. Generalmente solamente nos enfocamos más en las plantas y en los animales porque son las células y los seres vivos con los que más trabajamos, en el caso animal, por veterinaria y por salud, y porque nosotros somos humanos, ¿no? Y pertenecemos al reino animal, y en el caso de los vegetales, por la agricultura y los bosques, etcétera. Pero también existe la célula fungi y también existe la célula protozoaria, que son similares a estas dos. La célula fungi se parece mucho a la célula vegetal, pero su pared celular está hecha de una composición distinta, por eso los hongos son más blandos y no tan duros como las plantas. Y los protozoos, su célula es muy similar a la animal, pero igualmente a veces tienen estructuras distintas. Pero cabe mencionar, ¿no?, que dentro de todos los reinos hay un tipo de célula eucariota distinta. Lo que ocurre es que nos especializamos más en estas dos por la naturaleza de cómo interactuamos económica y socialmente con con esos dos reinos, ¿no? Pero bueno, la idea de hoy
¿Quién descubrió la célula? ¿Cómo diablos descubrimos esta estructura? Se le atribuye el descubrimiento de la célula a Robert Hooke, un científico inglés del siglo XVII. Ahora, no es necesariamente el primero que las vio, puesto que el microscopio, y se debate mucho esto, hubieron varios tipos de microscopio durante la época europea de ese siglo, pero sí Robert Hooke fue el primero en darle el término célula a esta estructura. Muchos, en la medida que empezaron a trabajar mejor el vidrio, ¿no? Y a jugar con los aumentos, fueron capaces de observar estas estructuras y apenas tuvimos el microscopio, independiente de los distintos modelos que surgieron, que también los vamos a ver, empezaron, ¿no? A verlos. Pero fue Robert Hooke quien acuñó el término célula, que en inglés sería cell. Por eso se le atribuye el descubrimiento. En 1665, Hooke observó delgadas secciones de corcho bajo un microscopio de su formación y notó pequeñas estructuras que denominó células, marcando el inicio de la biología celular. Posteriormente, en el siglo XIX, bastante tiempo después, los científicos Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow desarrollaron lo que actualmente conocemos como la teoría celular. Algunos científicos lo llaman la teoría celular clásica, porque actualmente con más conocimientos, poco a poco la hemos ido cambiando un poco más, pero generalmente enseñamos la teoría celular clásica, estableciendo que la célula es la unidad básica de la vida y que todos los organismos vivos están compuestos por células. Este descubrimiento revolucionario sentó las bases para la comprensión moderna de la biología y la medicina. Entonces, si quisiéramos hacer un pequeño cuadro, ¿no? Resumiendo esto, Robert Hooke en 1665 le acuñamos el término célula, fue el primero en utilizarlo. Célula viene de cell en inglés, que significa celda, y del latín cellulae, que significa celdillas. También tenemos que mencionar, junto con Robert Hooke, a Anton van Leeuwenhoek en 1675. Él fue el primero en observar células vivas, porque Hooke lo que observó fue un corcho, y un corcho está formado por células vegetales, pero están muertas, están huecas. Por eso él las vio casi como panales de abejas, ¿no? Como pequeños espacios. En cambio, Anton van Leeuwenhoek, a quien también se le atribuye eh, la creación del microscopio óptico que más utilizamos, ¿no? El compuesto. Habían otros, pero muchos le atribuyen más el desarrollo de los lentes a Leeuwenhoek. Observó estas células vivas como protozoos y bacterias. Luego, Schleiden y Schwamm, de manera separada, porque no eran de los mismos países, Schleiden en 1837 y Schwann en 1839, ambos en sus propios campos, puesto que Schleiden era botánico y Schwamm era zoólogo, descubrieron que todas las plantas y animales que ellos estudiaban también estaban formados por células y por lo tanto, en comunicación vía carta, que así se comunicaba en la época, llegaron a esa conclusión común y establecieron que ambos estaban formados por células. Luego, en 1855, Rudolf Virchow demostró que todas las células provienen de otras preexistentes, porque hasta esa época, desde los tiempos griegos hasta esta época, todavía se aceptaba mucho la teoría de la generación espontánea, que si había materia en descomposición, ¡puf!, de la nada aparecían insectos, ratas, ¿no? Y por lo tanto, así probablemente surgía la vida, sin mencionar que también se aceptaba mucho en distintos lados la teoría creacionista que un ser superior, ¿no? Independiente de cuál sea la religión, formó la vida. Virchow pudo demostrar que provenían de células preexistentes porque estudiaba mucho las células originarias de nuevos organismos como espermatozoides y óvulos. Por lo tanto, ahí demostró que de esas células provenían otras, etc. Ahora, actualmente lo que todavía es un misterio, y por eso lo coloqué como pregunta al inicio en el soundbite, es cómo se formó la primera célula. Por eso todavía tenemos teorías del origen de la vida,
pero nada concreto, porque a este nivel, por cierto que es imposible encontrar muchas veces fósiles que nos permitan estudiar épocas tan pasadas. Pero sí tenemos estas certezas. Y la forma en la que se llegaron a estas teorías es bien interesante. Muchas veces en los colegios y en la universidad caemos en el error de contarlo de manera muy categórica, cuando en realidad cómo llegaron a esos descubrimientos es gran parte de la diversión de la historia. Por lo tanto, vamos a ver este pequeño video sobre la historia de la teoría celular. Algo notable de la ciencia es que cuando los científicos hacen un descubrimiento, no siempre es de la manera prescrita, como si solo se pudiera en un laboratorio bajo condiciones estrictas, con batas y aparatos científicos bien colocados que hacen ¡pip! En realidad, los eventos y las personas relacionados con algunos de los grandes descubrimientos científicos son tan variados como uno se pueda imaginar. Un ejemplo, la extraña historia de la teoría celular. La teoría celular tiene 3 partes. 1. Todos los organismos están formados por una o más células. 2. La célula es la unidad básica en la estructura y organización de los organismos. 3. Todas las células proceden de células preexistentes. Para ser sincera, todo esto suena muy aburrido hasta que investigas a fondo cómo se descubrió el mundo de los organismos microscópicos y se formó su teoría. Todo empezó a principios del siglo XVII en los Países Bajos, donde el inventor Zacharias Janssen ideó el primer microscopio compuesto, junto con el primer telescopio. A menudo se discuten ambas afirmaciones, pues al parecer no era el único aburrido que jugaba con un montón de lentes de cristal. A pesar de eso, el microscopio pronto se convirtió en un objeto popular que cada naturalista o científico de la época deseaba, como los iPad hoy en día. Una de esas personas, un neerlandés llamado Anton van Leeuwenhoek, quien había oído hablar de esos aparatitos en lugar de ir a comprarse uno, decidió hacerse el suyo propio. Era un artilugio pequeño y extraño que parecía una pala diminuta como el cristal de unas gafas de sol. Si hubiera pegado 2, se habría hecho unas gafas fabulosas con las que no podrías ver mucho. Una vez que Leeuwenhoek terminó su microscopio, fue a la ciudad y miró todo lo que pudo, incluida la suciedad de sus dientes. ¿Sí? Has oído bien. Así descubrió bacterias observando estos raspados dentales. Y cómo la gente no se lavaba mucho los dientes, o no lo hacía en absoluto. Seguro que tenía un montón de bacterias para observar. Cuando escribió sobre su descubrimiento, no las llamó bacterias, como las conocemos hoy, sino animalejos, porque parecían pequeños animales. Mientras Leeuwenhoek observaba la suciedad de sus dientes, también se carteaba con un científico de Inglaterra llamado Robert Hooke. A Hooke le encantaban todos los aspectos de la ciencia, así un poco también de física, química y biología. Por tanto, es a Hooke a quien debemos agradecerle el término célula, pues estaba mirando un trozo de corcho en su microscopio y sus pequeñas cámaras le recordaron las celdas donde los monjes dormían en los monasterios, como los dormitorios de una residencia estudiantil, pero sin tele, PC ni compañeros molestos. Hooke era un científico poco valorado que cometió el error de meterse con uno de los científicos más famosos, Sir Isaac Newton. ¿Recuerdas que Hooke trabajaba en muchos campos diferentes? Bien, después de que Newton publicara un libro pionero sobre cómo los planetas se mueven por la gravedad, Hooke afirmó que Newton se había inspirado en su trabajo en física. A Newton, por así decirlo, no le gustó, lo que inició una tensa relación que duró hasta después de la muerte de Hooke. Parte de la investigación de Hooke se perdió, al igual que su único retrato, gracias a Newton. Afortunadamente, mucho se redescubrió después de la época de Newton, pero no su retrato. Así que tristemente nadie sabe cómo era Robert Hooke. Avanzamos hasta el siglo XIX cuando 2 científicos alemanes descubrieron algo que hoy parece obvio, pero que ayudó a formar lo conocido como teoría celular. El primer científico era Matthias Schleiden, un botánico que disfrutaba estudiando las plantas en el microscopio. Gracias a sus años estudiando diferentes especies de plantas,
Finalmente se dio cuenta de que cada planta estaba formada por células. Al mismo tiempo, también en Alemania se encontraba Theodor Schwamm, un científico que no solo estudió células animales y descubrió un tipo especial de neurona que lleva su nombre, sino que también inventó los respiradores para bomberos y tenía unas enormes patillas. Tras estudiar las células animales durante mucho tiempo, concluyó que todos los animales estaban formados por células. Inmediatamente contactó por correo a otros científicos que trabajaban en el mismo campo con Schleiden. Estos le respondieron y empezaron a trabajar en los inicios de la teoría celular. Surgió entre ellos un tema de discordia. Schleiden no suscribía exactamente al pensamiento de que las células provenían de células preexistentes, ya que aseguraba que provenían de la formación celular libre, donde se cristalizaban de forma espontánea hacia la existencia. Aquí es cuando otro científico, Rudolf Virchow, intervino con una investigación que demostraba que las células sí procedían de otras. Investigación que, ¿cómo decirlo?, tomó prestada un científico judío llamado Robert Remarque, lo que llevó a la pelea de otros dos científicos. Así, de la suciedad de los dientes hasta Newton y la cristalización a las células de Schwann, la teoría celular se volvió crucial para la biología actual. Algunas cosas que sabemos hoy sobre las pueden parecer aburridas, pero como las descubrimos es increíblemente fascinante. Por tanto, si algo te aburre, investiga más a fondo. Probablemente tengas detrás una historia realmente rara. Para conocer historias fascinantes, Muy bien, entonces tal cual como salía aquí, nuevamente ocupando a TED-Ed, un gran canal, efectivamente, cuando un conocimiento muchas veces nos parece aburrido, a veces lo que nos necesitamos es un poco el preguntarnos cómo llegaron a esa resolución, porque no es que se les haya ocurrido de la nada. Hubo una investigación de por medio y como vimos allí muchas veces, mucha controversia entre científicos. Por lo tanto, si tuviéramos que resumir, actualmente la teoría celular más moderna, ¿no? Tiene cuatro grandes postulados. Se pueden agregar más, pero estos son los básicos. Los primeros tres que se crearon de la teoría celular clásica y luego la cuarta que se agregó cuando empezamos a conocer más de genética. El primer postulado es que todos los seres vivos están formados por una o más células, por lo tanto, la célula es la unidad estructural de la vida. El segundo, la célula realiza todas las funciones vitales, como la nutrición, la relación entre el medio externo y el interno y la reproducción, por lo tanto es la unidad fisiológica de la vida. Tres, las células provienen de células que existían antes, no surgen de la nada, que es la unidad de origen de la vida. Y cuatro, cada célula contiene en su interior el material genético hereditario, que es la unidad genética, independiente de cómo esté empaquetado ese material genético. Y ahí es donde está la diferencia entre célula procariota y eucariota. Pero para que pudiéramos hacer esto, tuvimos que, tal cual como vimos en el video pasado, inventar una herramienta para poder ver estos seres vivos, porque son minúsculos, somos incapaces de verlos a ojo desnudo. Por lo tanto, cómo el microscopio ha ido mejorando es fascinante también, porque en la medida que cada vez queremos adentrarnos más, necesitamos de nuevas formas para poder observarlos. Así que vamos a darle play y voy a asegurarme que esté en inglés porque, perdón, que esté en español porque este video originalmente estaba en inglés. Sí, está en español. Stated Clearly presenta el invento que nos permitió ver virus y más allá. A lo largo de la historia, las enfermedades han sido misteriosas y aterradoras. Incapaces de ver las bacterias y los virus que causan muchas de nuestras enfermedades, creamos mitos para explicar nuestro sufrimiento. Algunos creían que las enfermedades eran causadas por demonios, brujas o maldiciones enviadas para castigar a la humanidad. Con la invención de los primeros microscopios, la niebla de confusión comenzó a despejarse. Un microscopio es cualquier herramienta que nos permite ver detalles en objetos que de otro modo serían demasiado pequeños para verlos solo con nuestros ojos. Es difícil decir primer microscopio porque es probable que la gente haya estado jugando con lentes de aumento desde que se inventó el vidrio transparente. Pero se podría decir que la primera persona que realmente promovió el uso de microscopios como herramientas serias de la ciencia fue el artista e investigador Robert Hooke.
En 1665, publicó un libro llamado Micrografía. Estaba lleno de hermosos dibujos que hizo mientras miraba a través de su microscopio. En el libro, aparentemente informó por primera vez que las hojas de afeitar no son tan afiladas si las miras de cerca, que los insectos tienen extraños ojos compuestos y que las plantas parecían estar hechas de estructuras diminutas que él llamó células. Varios años después, un comerciante de telas llamado Anthony van Leeuwenhoek comenzó a diseñar sus propios microscopios para poder examinar mejor la calidad de las telas que compraba. La curiosidad lo llevó a examinar muchos otros temas aparte de las telas, y finalmente descubrió los microorganismos. Dijo haber visto criaturas diminutas que los científicos de su época no sabían que existían. Las encontró viviendo en el agua de los estanques, vivían en la cerveza, vivían en su propia saliva y en varias de sus otras secreciones corporales. Llamó a estas criaturas animales. Es una encantadora combinación de la palabra animal y molécula. En lugar de sentir asco por lo que encontró o vergüenza por el hecho de pasar tanto tiempo a solas con sus propios fluidos corporales, Anthony van Leeuwenhoek se sintió orgulloso de lo que encontró y escribió sobre sus descubrimientos en cartas científicas a la Royal Society, la organización científica más prestigiosa de Inglaterra. Publicaron sus cartas y estas cambiaron para siempre nuestra comprensión de las enfermedades. Todos los microscopios descritos hasta ahora y la mayoría de los microscopios que se encuentran en las aulas de instituto o universidad son lo que llamamos microscopios ópticos. Esto se debe a que sus lentes desvían la luz visible normal para funcionar. Aunque pueden utilizarse para ver células y muchos microorganismos, incluidas las bacterias, no son lo suficientemente potentes como para ver la mayoría de los virus. Para entender cómo funcionan y por qué tienen limitaciones, primero tenemos que saber un poco sobre la visión en general. Cualquier cosa que llamemos fuente de luz, el sol, una bombilla, una vela, emite constantemente fotones, pequeños paquetes de luz. A menudo resulta útil, aunque no es técnicamente exacto, pensar en un fotón como una pequeña bola blanda que viaja a la velocidad de la luz en línea recta. Cuando choca con algo, dependiendo de lo que choque, puede rebotar, atravesar o ser absorbido. Una vela encendida emite miles de millones de fotones por segundo en todas direcciones, que luego rebotan en los objetos hasta que son absorbidos. En la parte posterior del interior del globo ocular hay una pantalla de detección de fotones hecha de células, la retina. Cuando los fotones rebotan en un objeto, atraviesan directamente la pupila y chocan con la son absorbidos y se envía un mensaje al cerebro que dice: una luz de este color impacta aquí en la retina. El cerebro está constantemente uniendo miles de estas señales para formar una imagen en movimiento en la mente. Esta es la conclusión importante de todo esto. La vista funciona porque muchos proyectiles pequeños rebotan en los objetos del entorno y luego son absorbidos por una pantalla de detección. Si quieres construir una máquina de ver, puedes usar casi cualquier cosa como proyectiles. Incluso podrías usar ositos de goma en lugar de fotones si quisieras, siempre y cuando muchos proyectiles puedan rebotar en el objeto que quieres ver, y siempre que los proyectiles puedan dejar una marca en algún tipo de pantalla de detección. Construir una buena máquina para ver requiere más cosas. Como habrás notado, esta solo puede mostrar el contorno aproximado de un objeto plano, y en la vida real, ni siquiera lo haría tan bien como en esta caricatura. Pero algo que vale la pena entender ahora es que si quieres una imagen clara, cada uno de tus proyectiles debe ser más pequeño que el objeto que quieres ver. Lamentablemente, la longitud de onda de un fotón de luz visible es mucho mayor que muchas de las cosas que los científicos quieren observar. Los fotones son mucho más grandes que los átomos, más grandes que la mayoría de las proteínas, e incluso más grandes que la mayoría de los virus. Para superar este problema, en la década de 1930, Ernst Ruska y Max Knoll crearon el primer microscopio electrónico funcional del mundo. Estos microscopios disparan electrones a sus sujetos en lugar de fotones. Los electrones son hasta 100.000 veces más pequeños en longitud de onda que los fotones de luz visible. Aquí vemos una imagen de granos de polen obtenida con un microscopio electrónico. En realidad, estos también podrían verse con un microscopio óptico, pero no con tanto detalle. Más pequeño todavía, aquí vemos el VIH, el virus que causa el SIDA. Aquí vemos el virus del ébola. Y aquí vemos al nuevo en la ciudad. Gracias a la invención del microscopio electrónico, la humanidad se ha enfrentado cara a cara con los virus, nuestro antiguo enemigo invisible. Por maravilloso que fuera este avance, los científicos siguieron avanzando aún más.
En la década de 1980, se inventó una forma de ver completamente nueva cuando los investigadores de IBM produjeron el primer microscopio de sonda de barrido. Ahora hay muchos tipos de microscopios de sonda de barrido, pero todos funcionan esencialmente de la misma manera. Ven palpando las protuberancias y los valles a lo largo de la superficie de un objeto con una pequeña sonda metálica, de forma muy similar a como un hombre ciego lee braille con la punta de los dedos. Los datos recopilados por la sonda a medida que escanea se utilizan para generar una imagen de altísima resolución. Aquí no vemos células ni virus, sino átomos individuales, los elementos de la materia en sí. En 2009, con financiación de la National Science Foundation, el Kibarabarian, junto con sus colegas, fundó el centro de investigación Castle Chemical at the Space-Time Limit. Eligió a los miembros del equipo entre los mayores innovadores en microscopios del mundo, entre ellos el Dr. Kumar Wickramasinghe, que diseñó microscopios para IBM, el Dr. Nan Ga, que se especializa en la obtención de imágenes de moléculas biológicas, y el Dr. Wilson Ho, conocido por haber construido varios de sus propios microscopios de sonda de barrido desde cero. El propósito del Castle Research Center es ampliar los límites de lo que podemos ver a través de un microscopio. Para ello, han combinado el uso de luz visible con microscopios de sonda de barrido. Ahora bien, como seguramente recordará, los fotones de luz son demasiado grandes para ver átomos y moléculas individuales. Pero los investigadores de Castle descubrieron que si los fotones se dirigen a una sonda construida correctamente, una aguja de plata con la forma correcta, la sonda guiará los fotones hasta su vértice y los comprimirá a dimensiones mucho más pequeñas que su tamaño habitual. En el vértice, cerca de la muestra, los cuantos de fotones se absorben y se envían. Esto permite ver incluso átomos individuales. En otras palabras, los investigadores de Castle encontraron una forma de encoger la luz. Las distintas máquinas que construyeron funcionan de forma ligeramente diferente y tienen diversos nombres en la jerga, pero en general se las conoce como quimoscopios. Nos permiten registrar no solo las formas de las moléculas, sino también los movimientos de los átomos en su interior. Nos permiten medir los movimientos moleculares que impulsan las reacciones químicas. En el campo de la física cuántica, los quimoscopios ayudarán en el desarrollo de los ordenadores cuánticos porque nos permiten registrar directamente el comportamiento cuántico de una molécula. En el campo de la biología, se están diseñando quimoscopios para que podamos leer directamente el ADN de un organismo. Una vez perfeccionados, serán mucho mejores que los tediosos y propensos a errores métodos de secuenciación del ADN que los científicos utilizan hoy en día. Por último, pero no menos importante, en el campo de la medicina, los quimoscopios nos permiten ver los virus con tanta claridad que no solo podemos distinguir las diferentes especies, sino también las diferentes cepas de la misma especie. Esto nos permite observar cómo evolucionan los virus a lo largo del tiempo y averiguar cuándo podría ser necesario producir nuevas vacunas. Desde simples lentes que nos permiten ver que los insectos tienen ojos compuestos hasta el quimoscopio, que reduce la luz y nos permite ver la evolución de los virus, los microscopios han recorrido un largo camino. Cada paso despeja la niebla de nuestra confusión. Soy John Perry y esta es una breve historia del microscopio expuesta con claridad. Perfecto. Este es otro canal de YouTube, Stated Clearly. No todos los videos tienen la opción de audio en español, pero sí todos tienen la opción de subtítulos y también son muy, muy buenos porque condensan muchísimo la información y nos muestran, ¿no?, una breve historia, en este caso, del microscopio. Y tal cual como sale allí, siempre queremos ver más adentro, así como de igual forma los telescopios han pasado por una historia muy grande para poder ver lo más lejos posible al punto que formamos los satélites para poder ver más allá de lo que desde la Tierra podamos aumentar, ¿no? Porque siempre llegamos a ese límite. Pero como seres humanos, siempre tratamos de empujar ese límite lo más posible. Dicho eso, entonces, ¿cómo fuimos descubriendo las distintas partes de la célula? Bueno, como ya hemos visto, todo comenzó con el descubrimiento de Robert Hooke y indicando las estructuras celulares básicas. Sus dibujos hasta el día de hoy son impresionantes. Era muy detallado y si vimos allí, yo creo que ni con una foto queda tan bien como es una mosca, por ejemplo. Por lo tanto, su habilidad artística también era increíble. Pero luego, ¿cuáles fueron los primeros organelos de la célula eucariota que empezamos a descubrir? El primero fue el núcleo, que es el más grande y el más fácil de ver. De hecho, todo aquel que
ocupe un microscopio óptico compuesto actualmente en los laboratorios de la universidad o en laboratorios del colegio, puede observarlo, ¿no? Generalmente cuando teñimos a las células para poder observarlas correctamente, siempre el núcleo es el que más claramente se ve, porque como vemos en esta representación 3D, es el organelo que más espacio ocupa en la mayoría de las células eucariotas. A quien le atribuimos este descubrimiento es a Robert Brown en 1831. Brown estaba investigando la fertilización de orquídeas y observó estructuras circulares y granulares en el centro de estas células vegetales. A pesar de que la estructura ya había sido observada por otros, Brown fue quien acuñó el término núcleo que ha perdurado hasta el día de hoy. La función del núcleo, como vimos en los distintos videos, es actuar como centro de control de la célula eucariota, almacenando, protegiendo el ADN, coordinando la expresión genética y regulando la replicación y la división celular. Luego, el siguiente gran organelo que fue descubierto fue la mitocondria por, no sé si lo estaré pronunciando bien, Kolliker en 1857. No sé cómo pronunciar la doble O, perdón si lo pronuncié mal. Albert von Kolliker fue quien descubrió en 1857 lo que hoy conocemos como mitocondrias. Él las describió como granulaciones y las pudo observar porque estaba estudiando células musculares. Indicó que eran las centrales energéticas de la célula, o eso fue lo que supuso, puesto que este descubrimiento fue sumamente importantísimo. El término mitocondria propiamente tal se acuñó más tarde. Y es interesante que lo haya visto en células musculares porque es en estas células y en este tejido donde se encuentran con mayor cantidad. Como histólogo y embriólogo, Kolliker se dedicó al estudio de la anatomía microscópica, sentando las bases de la histología actual y de la embriología. Por lo tanto, es uno de los grandes científicos a los cuales le debemos muchos de los conocimientos actuales. Como sabemos, las mitocondrias son esenciales en las células eucariotas porque son las responsables de la producción de la molécula de ATP o adenosín trifosfato, que es la que la célula utiliza para obtener energía en los procesos metabólicos clave de la vida celular. Luego, el siguiente, si vamos por los años, que fue descubierto fue el aparato de Golgi, descubierto por Camillo Golgi en 1898. Camillo Golgi descubrió este aparato o órgano u organelo de Golgi, le colocó su nombre, su apellido, no fue muy difícil de nombrarlo, ¿no? La describió como una estructura celular compleja. Es un complejo sistema de membranas responsables de procesar, modificar, clasificar y empaquetar proteínas y lípidos para su transporte a distintos destinos, ya sea dentro o fuera de la célula. La observó por primera vez en 1898 mientras investigaba el sistema nervioso. Y también es muy interesante que lo haya observado en estas células porque el sistema nervioso, específicamente las neuronas, son de las células del cuerpo que mayor protuberancia e importancia tiene el aparato de Golgi. El aparato de Golgi en estas células, en las neuronas, tiene un desarrollo muy grande y complejo, sin mencionar que la forma de la célula de las neuronas no deja mucho espacio para que los otros organelos se desarrollen con mayor notoriedad. Y tiene sentido tomando en cuenta que es el organelo que procesa, modifica, clasifica y empaqueta proteínas y lípidos, porque la mayoría de los neurotransmisores tienen esa base molecular y es una célula que va a secretar estos elementos hacia el exterior para poder coordinar todo lo que conocemos en el sistema nervioso. Por lo tanto, se entiende que sea en esa célula donde observó esta estructura con mayor presencia, ¿no? ¿Hubo escepticismo inicial? Sí, pero se llegó a confirmación con los avances en la microscopía del siglo XX. Por lo tanto, si bien no tenía en su época Golgi la capacidad de poder mostrarla y demostrarla muy claramente, probablemente la vio como granulaciones, muy similar a cómo se vio la mitocondria, eventualmente sí pudimos observarla con detenimiento, pero su mención se la damos a él. Luego le siguen los retículos endoplasmáticos,
que fueron descubiertos por Emilio Verati en 1902. De a poco vamos avanzando en los siglos. Emilio Verati fue un discípulo de Camillo Golgi y fue el primero en describir esta estructura en el 1902. Aunque Verati lo describió por primera vez, el nombre retículo endoplasmático se acuñó más tarde en la década de 1950, cuando se contó con la tecnología del microscopio electrónico para su visualización detallada, que como bien vemos, hasta la época antes de eso era todo por microscopía óptica. En 1953, Porter fue quien aplicó el término retículo, que significa red, para describir esta compleja estructura y eventualmente, cuando empezamos a tener microscopios de barrido, pudimos notar la diferencia entre rugoso y liso, porque antes no podíamos ver ese detalle en su membrana. A través de investigaciones continuas, ¿cierto? Descubrimos estos dos tipos, cada uno con una función bien específica. Y luego lisosomas, peroxisomas y otros organelos más pequeños fueron descubiertos o se los atribuimos a Christian de Duvet en 1955. En 1955, el bioquímico belga Christian de Duvet acuñó el término lisosoma y describió estos organelos celulares en el seno de su laboratorio en Lovaina, Bélgica. Este hallazgo explicó cómo las células podían mantener separadas las enzimas digestivas con las cuales digerían, ¿no? Y por este y otros trabajos sobre la organización celular, a de Duvet se le entregó el Premio Nobel de Medicina en 1974 junto con Albert Claude y Georges Palade. Los lisosomas son organelos que digieren materiales de desecho y orgánulos celulares viejos o dañados, así como también digieren muchas veces vesículas fagocitadas desde el exterior, dependiendo de qué tipo de célula estamos hablando. Por lo tanto, son como el estómago de la célula, por así decirlo. Y los peroxisomas, que son vesículas similares, en cambio, van a reaccionar de manera oxidativa, generan reacciones de oxidación, se encargan del metabolismo de lípidos y de la detoxificación de ciertas sustancias tóxicas. Por lo tanto, el conocimiento de estos organelos, por muy pequeñitos que se vean, todos estos circulitos que vemos, no las capas de redes, ¿no? Son importantísimos. Y de los descubrimientos o quizás planteamientos más actuales, tenemos que el uso del microscopio electrónico en 1931 permitió observar los organelos con mayor detalle y eso nos llevó a que se empezara a plantear una teoría, la teoría de la endosimbiosis, que fue propuesta más seriamente, ¿no? Porque se hablaba mucho de endosimbiosis, pero no se tenía cómo demostrarse, por Lynn Margulis en 1981. Y esta teoría es la que explica el origen de las mitocondrias y los cloroplastos. Aquí tenemos a Lynn Margulis y vamos a ver un poco de esta noticia que también se publicó en el National Geographic en su momento. Aquí tenemos. Lynn Margulis, la bióloga que reinterpretó la evolución, porque para entonces no sabíamos cómo se había desarrollado esta diferencia entre dos tipos de células, ¿no? Lynn Margulis fue considerada, durante mucho tiempo como una radical. Sin embargo, su teoría endosimbiótica enfrentó algunos de los postulados más sólidos de la teoría de la evolución de Charles Darwin y le daría para siempre un nuevo matiz. Porque la teoría de la evolución de Darwin servía muchísimo y durante muchísimo tiempo, incluso hasta el día de hoy, muchos científicos como que no quieren tocar esa zona, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que es lo menos científico que podemos hacer, no criticar una teoría, porque no es la verdad absoluta. Probablemente nunca vayamos a llegar a la verdad absoluta, pero la ciencia se crea en base a el constante reformulamiento. Por lo tanto, lo más científico que podemos hacer es lo que hizo Lynn, que es cuestionarnos lo ya preescrito. Es lo más revolucionario que podemos hacer. Aquí está Lynn en su juventud. La teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin marcó un antes y un después en el modo en el que entendemos la vida en la Tierra.
Eso es indudable. Desde su aparición, sin embargo, muchos fueron los detractores que buscaron refutarla o al menos ponerla a prueba. Tampoco faltaron los defensores acérrimos de la misma que se encaminaron a apuntalar sus puntos más débiles, porque hay que decirlo, la teoría de la selección natural no es perfecta. Sobre todo porque hay que pensar que Charles Darwin en esta teoría, en el fondo, como que empezó a dar luces de la genética detrás de la selección natural, pero no teníamos los estudios genéticos para fundamentarlo. Por lo tanto, era solo los fenotipos que él observó en sus viajes por el mundo, pero nada más. Por lo tanto, no teníamos la prueba fehaciente, ¿no? De entre todos ellos, no obstante, destaca el nombre de Lynn Margulis, una bióloga cuyo trabajo, por contradictorio que pueda resultar, conseguiría ambas cosas a la vez. La historia de Margulis, considerada justamente una de las biólogas más importantes del siglo XX, comienza un 5 de marzo de 1938 en la ciudad de Chicago. Cursó sus primeros años de formación en el Instituto Hyde Park de su ciudad natal, tras lo cual, a la temprana edad de 16 años, sería aceptada en el programa de alumnos adelantados de la Universidad de Chicago, donde, según la propia Margulis, adquiriría un título, un marido, el astrónomo y divulgador científico Carl Sagan, ni más ni menos, y un mayor escepticismo crítico. Durante los años siguientes, en 1960, Margulis obtendría una maestría en zoología y genética en la Universidad de Wisconsin. 8 años y 2 hijos después, Sagan y Margulis se divorciarían en 1964. Al año siguiente, en 1965, ahí tenemos un error de tipeo, claramente 1665 no es el año siguiente de 1965, pero a todos nos pasa, incluso a National Geographic. La bióloga se doctoraría en genética por la Universidad de Berkeley y en 1966 se incorporaría al Departamento de Genética de la Universidad de Boston, donde ejerció de profesora durante más de 20 años. Bueno, ¿cómo llegamos a esta teoría endosimbiótica? Desde muy temprano, Margulis se sintió atraída por un campo que hasta el momento había sido objeto de escasa atención por parte de la biología, el mundo bacteriano. Entonces, consideradas las bacterias poco más que gérmenes o agentes infecciosos, una de las mayores virtudes de la bióloga fue precisamente dirigir el foco del estudio de la evolución hacia la microbiología, dando, no con escasa oposición, una nueva vuelta de tuerca a la teoría propuesta por Charles Darwin. Y es cierto, durante muchísimo tiempo la microbiología solo se centró en enfermedades, cómo manejamos las enfermedades, cómo se transmiten, y es un poco válido tomando en cuenta que nuestra historia no es poco controversial referente a epidemias, ¿no? Por lo tanto, se entiende que quizás el centro haya ido para allá, pero no está de más que personas como Margulis hayan pensado de otra manera. Nuevamente, no tenemos por qué seguir el camino que todos siguen. Por algo, la vida es tan asombrosa. Así, tras 15 intentos fallidos, que también es bueno mencionarlo, todos estos descubrimientos no llegan y aparecen de la nada. La mayoría de ellos es mucho trabajo y persistencia. Y es importante reconocer los intentos fallidos. La base de la ciencia es aprender de los errores. No puedo quedarme con que no funcionó y ahí quedamos. No, hay que intentarlo hasta que quizás salga y aprender de los errores, porque si sigo haciendo lo mismo, básicamente soy una loca, ¿no? Es la definición de la locura de Einstein, hacer lo mismo sin cambiar nada. Bueno, tras estos 15 intentos fallidos, Margulis consiguió en 1967 que su artículo Origin of the Mitosis Cells fuera publicado en la revista Journal of Theoretical Biology. Durante los años siguientes, Margulis seguiría trabajando en la que el profesor experto en protistas de la Universidad de Columbia Británica, Max Taylor, denominaría con el acrónimo de SET, Serial Endosymbiosis Theory o teoría de la endosimbiosis seriada. A veces la pronunciación en inglés se me va, pero es
endosymbiosis. Yes. Hasta que su trabajo adquirió las dimensiones de un libro. ¿Cuál es ese libro? Origin of Eukaryotic Cells, que tras nuevos rechazos sería publicado por la Universidad de Yale, finalmente. A grandes rasgos, lo que la teoría endosimbiótica de Margulis proponía era que las células eucariotas, es decir, las células con núcleo, evolucionaron a partir de la simbiosis entre bacterias que habían existido hasta el momento de manera independiente. Se trataba de una de las explicaciones a uno de los mayores dilemas de la biología, el salto de la célula procariota a eucariota. Si no hemos sido capaces personalmente de observar una célula procariota y una eucariota una al lado de la otra, quizás este salto no nos parece gran cosa, pero la verdad, quienes hemos podido verlo y cualquiera podría con un microscopio óptico, la escala y la diferencia es asombrosa. Por lo tanto, efectivamente es un espacio en la evolución demasiado grande como para no saber qué pasó allí. Es casi como admitir que las células se cristalizaban de la nada, ¿no? Y no podemos permitirnos eso a estas alturas de la historia humana. Sin embargo, su teoría llegaba en un momento en el que la síntesis evolutiva moderna, es decir, la integración de la teoría de la evolución de las especies por selección natural de Charles Darwin, la teoría genética de Gregor Mendel como base de la herencia genética y el concepto de mutación aleatoria como fuente de variación genética en las poblaciones estaban firmemente consolidados. Prácticamente nadie rebatía estos puntos. También, además, llegó en un momento en el que el evolucionismo estaba dominado por zoólogos y un profundo énfasis en el reino animal. Por lo tanto, pocos le ponían atención a los microorganismos. Por todo ello, Margulis fue considerada durante mucho tiempo como una radical. Su teoría, la cual postulaba la cooperación como uno de los principales motores de la evolución en una de las etapas más tempranas de la historia en la vida en la Tierra, chocaba de frente con los enfoques tradicionales darwinianos, que en un plano opuesto postulaban la supervivencia del más apto. Desde entonces, no obstante, la SET ha ido abriendo camino hasta el día de hoy y en la actualidad su validez respecto a la aparición de la célula eucariota es un hecho ampliamente aceptado. Por lo tanto, no está de más que sigamos siempre tratando de buscar maneras. Pero también no nos debemos olvidar que ella está pensando en un tiempo más allá. Nada quita que ambas teorías sean válidas, ¿no? Con sus trabajos, Margulis no solo proponía un nuevo enfoque a la teoría de la evolución, sino un modo completamente diferente de entender la biología, lo que se materializaría en otra de sus teorías más conocidas, la teoría simbiogenética, en la que defendía que animales y plantas, hasta entonces considerados organismos individuales, son en realidad comunidades de organismos menos complejos, células y bacterias, que cooperan para sobrevivir. Lo cual también es verdad, tomando en cuenta que nosotros mismos, como humanos, la gran mayoría de nuestras células son más bacterias que células humanas, porque tenemos una gran cantidad de flora intestinal, una gran cantidad de flora epitelial, ¿no? Flora bucal, de diversas bacterias beneficiosas que nos ayudan a protegernos de infecciones. Por lo tanto, sí, somos una mezcla muy grande. Y tal como pasa en el aula, la cooperación es la clave para las mejoras. ¿Quién lo diría? Sin embargo, aunque si bien es cierto, como decíamos unas líneas atrás, en la actualidad la comunidad científica acepta la importancia de la endosimbiosis seriada en el salto de procariotas a eucariotas, también seguimos rechazando, ¿no?, la simbiogénesis como un hecho generalizado en el proceso evolutivo. En otro de los trabajos de Margulis, cabe destacar la publicación de 1982 de The Five Kingdoms, libro escrito en colaboración con la bióloga estadounidense Carlene V. Schwartz, en el que clasificó la vida en la Tierra en 5 reinos, agrupado en 2 grandes grupos, bacterias y eucariotas. Este modelo sería aceptado hasta el descubrimiento del dominio Arqueobacteria, lo que postuló el sistema de 3 dominios formado por bacteria, arquea y eucaria, que es lo que se acepta actualmente en taxonomía, empleado actualmente en la clasificación de los seres vivos.
pero varios de nosotros probablemente pasamos la educación básica o media aprendiendo sobre los 5 reinos y resulta que después llegamos a la universidad y ya no pasó. Cambió rápidamente a estos tres grandes dominios, ¿no? Bacteria, arquea y eucaria. Por lo tanto, hasta nuestros días, el contenido y el conocimiento siempre va cambiando y eso es lo bello de la ciencia. Por lo tanto, para ir cerrando, ¿no? ¿Cuáles son las partes principales de la célula eucariota, ya que nos fijamos mucho en ella por el descubrimiento de los organelos? Siempre estudiamos más la animal y la vegetal. Ambas tienen núcleo, citoplasma y membrana celular. La animal va a formar parte de los tejidos animales, la vegetal va a formar parte de los tejidos vegetales. Y si pensamos en la célula eucariota como una pequeña fábrica, dada su complejidad, los distintos organelos juegan distintos roles. En estas dos células eucariotas hay sectores, ¿no? U organelos que se comparten. ¿Qué quiere decir esto? Que están presentes en ambas células, independiente de si son animal o vegetal. Ahí tenemos al núcleo, quien dirige las actividades de la célula, la membrana celular, que protege la célula, regula la entrada y salida de materiales, la mitocondria, que produce la energía necesaria a través de la molécula de ATP, los retículos endoplasmáticos, que sintetizan biomoléculas dependiendo de cuál es. Si es el liso, sintetiza lípidos, si es el rugoso, sintetiza proteínas. Los ribosomas, que son los encargados de construir las proteínas, y son las rugosidades que vemos en el retículo endoplasmático rugoso. Y el aparato de Golgi, que procesa y distribuye las proteínas y los lípidos también, ahí no me alcanzó, que son formados por los retículos. Todos esos que están allí de forma rosada, ¿no? Son y están presentes en ambos tipos de células. Pero luego hay otros organelos que son más exclusivos dependiendo de si hablamos si es una célula animal o vegetal. En los animales tenemos de manera exclusiva o más presente los centriolos que determinan la localización de los organelos y que forman el citoesqueleto, que es otro tema del cual podemos hablar, pero que no nos va alcanzando el tiempo, y los lisosomas y peroxisomas que reciclan y descomponen los desechos celulares. Y ahora los hemifusomas que conocimos al inicio. Y la célula vegetal tiene la pared celular que protege y da rigidez a la célula porque los seres vegetales no tienen un esqueleto como los animales, la mayoría de ellos, por lo tanto la pared celular es lo que le da esta rigidez y forma. La gran vacuola central que almacena sustancias de reserva, sobre todo agua, para cuando no hay suficiente y los vegetales tengan que subsistir, y los cloroplastos que realizan la fotosíntesis, que es la forma en la que las plantas crean su propio alimento para luego ocupar ese alimento en la formación de energía con las mitocondrias. Es por eso que la célula vegetal tiene ambos, cloroplasto y mitocondria, porque los vegetales crean su propio alimento, a diferencia de los animales, que no tenemos esa posibilidad, pero consumimos a otros seres vivos, sea vegetales o animales o ambos, para de esos alimentos obtener la energía. Por lo tanto, ese fue mi bien rápido resumen, ¿no? De la célula. Espero les haya gustado. Yo creo que a los alumnos del área de la salud les va a servir muchísimo, pero para todo aquel que tenía esa duda o que quizás tenía a familiares que están estudiando esto, espero les sirva también. Como siempre, recordarles de nuestra Ágora Científica, nuestro lugar donde ustedes pueden comunicarse, escribirnos con sus preguntas curiosas. Siempre puede ser al Instagram del Centro de Aprendizaje, que es @centroaprendizaje_st_IQQ, o utilizar los hashtag microscopio filosófico o hashtag podcast para curiosos. También pueden escribir en los comentarios de nuestros videos o pueden escanear el QR que tenemos a continuación para poder escribir en un formulario y redactar de manera tranquila, ¿no? Y más amplia sus preguntas curiosas para que podamos resolverlas. Aún no me llega alguna pregunta en específico, pero agradezco muchísimo el interés que poco a poco ha ido creciendo con este
pequeño experimento, ¿no? Este pequeño espacio que estamos creando acá desde el Centro de Aprendizaje de la sede Iquique de la Universidad Santo Tomás. Por ello, los esperamos para un nuevo episodio de El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos, para que descubran las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Como siempre, si tienen apetito de más información, aquí les dejamos nuestra bibliografía. Se puede buscar muchísimo más de este tema, pero traté de condensarlo lo más posible. Espero que los profesores y profesoras de biología celular no se ofendan porque haya condensado tanto en 1 hora y media prácticamente, porque condensar la célula en ese tiempo es bien difícil por el simple hecho de que se puede hablar semestres enteros de la célula. No lo sabrán los chicos que ahora estén haciendo biología celular, pero espero haber aportado mi granito de arena. Como siempre, pueden revisar nuestra página de YouTube, perdón, ya vamos en los 27 suscriptores, así que muchísimas gracias por aquello, esperamos seguir creciendo y solo nos queda agradecerles todos los likes, los comments y las suscripciones que han hecho y esperamos seguir así, al menos durante este semestre. Estamos preparados para todos los miércoles y viernes poder acompañarlos. Y se pueden conectar, ¿no? A través de el Teams, si lo desean, si no, pueden observar las grabaciones en nuestra página de YouTube. Como siempre, no olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión, y espero verlos en la próxima sesión. Cuídense mucho.